Muy buenos días. Buenos días, María José. Doctora, hola. Comisaria General, buenos días. Muy buenas tardes, es la 1:05, 1 hora menos en Canarias. Comienza en este punto la rueda de prensa de los responsables técnicos de los ministerios competentes. Como cada mañana, están con ustedes la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la doctora María José Sierra, la secretaria general del Transporte y Movilidad, María José Rayo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Villarroya, la comisaria principal y subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Pilar Ayué, y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago Marín. Adelante, buenos días, buenas tardes, doctora Sierra. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, pues como ya viene siendo habitual, resumimos como cada día los datos notificados sobre coronavirus que, como saben, ya están en la página web del Ministerio. Hoy el total acumulado de casos con el cierre de ayer por la tarde es de 166.019 y esto representa 4.167 casos nuevos en las últimas 24 horas. Seguimos, al igual que en los últimos días, con un incremento en el número de casos de un 3% y con la tendencia descendente de las últimas semanas. De hecho, esta tendencia descendente en el número total de casos se mantiene desde el 25 de marzo e incluso es más acentuada desde el día 1 de abril. Y lo mismo observamos cuando analizamos los casos hospitalizados, que hoy muestran un 2% de incremento, y los casos en UCI, cuyo incremento es hoy del 1%. Por otro lado, el número total de fallecidos es de 16.972 personas y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 619. Y por otro lado, el dato que solemos dar para cerrar estos datos son los pacientes que ya han sido dados de alta, que suponen un 37, algo más de un 37% de los casos notificados, y este total de casos dados ya de alta es de más de 60.000 personas en el día de hoy, 62.391. Por mi parte, nada más en lo referente a datos, y doy la palabra a Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Gracias, doctora. Gracias, Pepa. Buenos días a todos. Las Fuerzas Armadas, dentro de la Operación Balmis, mantenemos hoy un total de 7.229 efectivos en un total de 206 localidades. Y como todos los días, mantenemos los consabidos ejes de esfuerzo, que son desinfección de instalaciones críticas y servicios esenciales, apoyo por el movimiento, apoyo en potenciación de la capacidad hospitalaria, en las colaboraciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la seguridad, y aquellos otros apoyos que se mantienen ya en el tiempo y son una constante. De entre estas actividades, hoy podemos destacar la desinfección de los aeropuertos de Sevilla y Málaga, de Mercamadrid, los centros penitenciarios de Ocaña 1 y Torredondo, hay instalaciones en Ceuta, y 11 hospitales, 33 centros de salud y 119 residencias de mayores, aproximándonos a los 3.500 residencias de mayores ya desinfectadas. Y luego destacar también que mantenemos el apoyo por parte de la UME del traslado de pacientes moderados entre hospitales de Madrid, que hoy, reflejando esta disminución general, pues solo es de 5 pacientes. Y hoy pues me gustaría explicarles algunas de las actividades que las Fuerzas Armadas prestan su apoyo a todos los españoles, y en particular a los que están más necesitados, a aquellos más vulnerables. Y en este sentido quería explicar algunas de las colaboraciones que hacemos con los bancos de alimentos y con las ONGs que se encargan de hacerlas llegar a las familias más desfavorecidas. El reparto de comida se realiza en camiones militares, recogiéndola en los bancos de alimentos y llevándolo a los centros de acogida, residencias, centros de Cáritas y demás. En Canarias, por ejemplo, la agrupación de apoyo logístico número 81 apoya al transporte habitual de 2 ONGs de las islas, con las que han movilizado ya más de 11.000 kilos de alimentos.
En Palma de Mallorca, la Comandancia General de Baleares ha colaborado con el Banco de Alimentos de Mallorca para el traslado de 12.000 kilos de alimentos con destino a 4 centros de asistencia social en la ciudad. Igualmente, el Regimiento América 66, junto con la Unidad de Servicios de Acuartelamiento Azoaín, entregó material al Ayuntamiento de Pamplona para habilitar una antigua residencia de estudiantes para personal en situación de emergencia social. A estos ejemplos, enfocados a ayudar a los más vulnerables, hay que añadir el apoyo al Banco de Alimentos en ciudades como Madrid, Murcia o Zaragoza, y el apoyo y mantenimiento de los albergues sociales en Melilla, Santa Cruz de Tenerife, IFEMA y la Fira de Barcelona. Y para concluir, resaltar que las Fuerzas Armadas están siempre al servicio de los españoles, sea cual sea la circunstancia. Nuestras misiones constitucionales así lo marcan y nosotros las cumplimos con satisfacción y gran orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias. Paso ahora la palabra a María Pilar Ayué, comisaria principal de Policía Nacional. Muy buenos días. Mis primeras palabras de hoy son de reconocimiento y van dirigidas a todos aquellos que, aunque continúen los días de confinamiento, nos siguen suministrando los productos de primera necesidad. Nada sería posible sin la labor de los trabajadores de las cadenas de alimentación, de los empleados de supermercados y también de los farmacéuticos, que nos permiten disponer de artículos esenciales. Por eso, porque en la Policía Nacional somos conscientes de la labor fundamental que están desarrollando, es por lo que pusimos en marcha dispositivos de seguridad específicos durante las 24 horas del día para prevenir y erradicar la comisión de robos a estos establecimientos, incrementando nuestra presencia activa, especialmente con las unidades de seguridad ciudadana. Del mismo modo, cada vez que tenemos conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, nuestras unidades de policía judicial se activan de inmediato para esclarecer lo ocurrido y, sobre todo, para identificar a los autores y ponerlos a disposición judicial. Para ello, nuestros compañeros de Policía Judicial hacen exhaustivas investigaciones, analizan las peculiaridades y características de cada robo, las de sus autores y las de los medios empleados. Precisamente, un ejemplo de esa labor investigativa de la Policía Nacional ha sido el reciente esclarecimiento de 19 atracos en farmacias que se habían cometido en Madrid, desde que se inició el estado de alarma. En apenas una semana, los grupos especializados en investigación, en 2 operaciones distintas, han detenido y puesto a disposición judicial a los 5 presuntos autores de esos 19 atracos, en los que, tras amenazar gravemente a los empleados con armas de fuego o armas blancas, sustraían el dinero de la recaudación. Obviamente, no es solo en Madrid donde ocurren estos hechos y donde la labor policial da sus frutos. También, recientemente, nuestros compañeros de Palma de Mallorca han arrestado a un hombre que presuntamente atracó una farmacia en la localidad balear el pasado martes. Esa investigación se ha llevado a cabo sobre esta persona y ha permitido implicarle en la comisión de otros 4 robos más y actualmente se encuentra en prisión. Pero también en A Coruña. También en A Coruña estos dispositivos de prevención e investigación han dado sus frutos. Allí otra persona era detenida en apenas 48 horas tras haber robado 2 establecimientos farmacéuticos. Tras su identificación también y su arresto, la autoridad judicial determinó su ingreso en prisión. Como ven, no bajamos la guardia en absoluto. Aunque ahora la lucha contra el virus sea nuestro objetivo principal, el objetivo de todos al fin y al cabo, nosotros seguimos actuando con rapidez y eficacia para protegerles a todos y, por supuesto, a los comerciantes que siguen trabajando en servicios esenciales. En cuanto a la actividad operativa que hemos desarrollado en las últimas 24 horas, lamentablemente, otra vez, el número de personas insolidarias que han sido detenidas ha aumentado en un 5,6% respecto de ayer, pues se han detenido 99 más, lo que supone que desde que entró en vigor el Real Decreto ya nos acercamos a las 1.900 personas, en concreto 1.873. Pero también es verdad que a los que se les ha propuesto para sanción por infringir la normativa del estado de alarma también se ha aumentado en un 3,9%, pues ayer se identificó a 4.914 personas en todo el territorio nacional, incumpliendo las medidas del confinamiento.
lo que supone que desde el inicio del estado de alarma ya hay 130.181 personas sancionadas desde el inicio. En el ámbito del control de las fronteras terrestres con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas, se ha impedido la entrada a 108 personas. Se ha impedido la entrada al territorio nacional de las 4.785 que se han controlado, deteniéndose además a 2 de ellas, y también se ha controlado 4.287 vehículos. Bien, es verdad que la inmensa mayoría de los ciudadanos siguen dando un claro ejemplo de sacrificio y esfuerzo para ganar la batalla al virus. Ya son muchos días los que estamos confinados en casa, días largos y difíciles, especialmente para los niños, para nuestros mayores. Unas jornadas en las que deseamos que llegue ese momento en el que hacemos una videollamada y podemos ver a nuestros seres queridos compartiendo unos minutos de felicidad con la esperanza de que acabe pronto todo. Los resultados positivos obtenidos gracias a ese esfuerzo conjunto no deben menguar por la actitud incívica de unos pocos. Todos los días nos encontramos con irresponsables que ponen en peligro la salud de todos, como en Palma, donde fue detenido un hombre que a bordo de una motocicleta que circulaba de noche y con las luces apagadas, seguramente creyendo que con ello no levantaría sospechas, pues intentó darse a la fuga tras advertir la presencia policial, pero fue finalmente alcanzado y detenido. Por otro lado, también en la localidad balear era detenida una pareja que circulaba en un vehículo junto con su bebé de 11 meses y que presuntamente aprovechaban el trabajo de ella de repartidora para vender droga a domicilio. En el registro de ese vehículo se encontraron numerosos envoltorios con marihuana preparados para su venta y algo de dinero en efectivo. Pero tampoco abandonamos un aspecto tremendamente importante, como es el aspecto humano. La Policía Nacional continúa ayudando a un número importante de personas que, como consecuencia del cierre de fronteras, se han quedado atrapadas tanto en nuestro país como en el extranjero. Nuestra red de consejeros y agregados en Interior, miembros de la Policía Nacional que siguen facilitando el regreso a sus casas tanto a los españoles que viven fuera de nuestro país como a los extranjeros residentes en España que necesitan retornar a su país de origen. De esta manera, un ejemplo claro de esta extraordinaria labor, la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional colaboró recientemente con las autoridades peruanas en fletar un vuelo el pasado jueves que viajó de Madrid a Lima, posibilitando la repatriación de 100 ciudadanos peruanos que se encontraban en nuestro país en situación de vulnerabilidad. Igualmente, colaboramos con el Gobierno de Rumanía en un vuelo que realizó el trayecto Bucarest-Madrid el pasado viernes, permitiendo el regreso a España de ciudadanos españoles y de ciudadanos rumanos que tenían contrato de trabajo en vigor. Ese mismo vuelo se aprovechó y retornó posteriormente a la capital rumana con 170 personas que deseaban volver a su país de origen. Como pueden observar, la continua labor que la Policía Nacional está llevando a cabo, siempre de forma conjunta y coordinada con el personal de embajadas y consulados, está consiguiendo abrir fronteras en un mundo que actualmente permanece confinado para reducir los contagios. Finalmente, solamente me queda incidir que, como saben ya, mañana lunes, se reinicia la actividad laboral en muchas empresas y servicios, lo que conlleva un aumento de trabajadores y empleados en movimiento que acudirán hasta sus puestos de trabajo. Esta vuelta a determinadas actividades laborables no es sinónimo de relajación y, por ello, la Policía Nacional va a continuar realizando controles de movilidad para garantizar el cumplimiento del estado de alarma. No lo olviden, no vamos a bajar la guardia, es por la salud de todos, es por el bien de todos. Muchas gracias por su colaboración. Gracias. Le pasamos ahora la palabra a José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil. General. Gracias, doctora. Buenas tardes. Como ya se ha dicho anteriormente y todos ustedes saben bien, entre mañana lunes y el martes, depende de la comunidad autónoma, volverán a su actividad después del permiso retribuido recuperable quienes de alguna manera eran calificados como trabajadores en sectores no esenciales. Sin embargo, permítanme que les recuerde que siguen vigentes el resto de las limitaciones que se establecieron con motivo del Real Decreto de 14 de marzo.
Por tanto, apelo a que sean conscientes, a que sigan siendo solidarios, que sigan siendo responsables, como lo han sido hasta ahora, y que no haya ningún tipo de relajación en el cumplimiento de las normas. En este sentido, la Guardia Civil, responsable de la seguridad en más de 6.700 municipios en España, seguirá velando con firmeza para que la ciudadanía siga respetando las medidas de confinamiento decretadas. Y así, ayer sábado, más de 22.000 guardias civiles de todas las especialidades prestaron servicio a lo largo y ancho de todo nuestro país y de forma más directa, más de 14.800 guardias civiles, hombres y mujeres, patrullaron las ciudades, los pueblos y las carreteras de España, con el objetivo de atender las necesidades de seguridad que se plantearan. Como resultado de este trabajo, se identificó a algo más de 91.000 personas y se interceptaron casi 2.500 vehículos. Con ello, se dio lugar a la tramitación de 4.800 denuncias, un 5 o 25% del total de las personas identificadas, y a la detención de 28 personas. Durante estos 28 días hemos identificado a un total de 2.100.777 personas y hemos interceptado algo más de 58.000 vehículos, lo que supone que cada minuto del día las patrullas de la Guardia Civil han identificado a 54 personas y han controlado a 2 vehículos. Como es lógico, la vigilancia se intensificó en los días en que era más previsible que se produjeran desplazamientos no permitidos. Así, el miércoles 8 de abril, la víspera del Jueves Santo, fue el día que más identificaciones se realizaron, llegando a alcanzar más de 174.000 personas. Sin embargo, a pesar de la cifra de identificados, no hubo mayor porcentaje de denuncias. El 94% de los ciudadanos identificados por la Guardia Civil se encontraban en las vías públicas de manera justificada. Esto nos permite afirmar que, sin lugar a dudas, la gran mayoría de los ciudadanos, a los que agradecemos su conducta, ha venido cumpliendo de manera ejemplar con las restricciones del estado de alarma. Precisamente todo lo contrario que estaban haciendo 7 jóvenes que estaban celebrando una fiesta de cumpleaños en una urbanización en Guardamar de Segura, en Alicante. Por otra parte, a toda esta actividad operativa se le unen otras relacionadas con la seguridad vial, la investigación criminal, la protección del medio ambiente y la lucha contra el contrabando y el fraude. Así, como consecuencia de este tipo de actividades, los guardias civiles están descubriendo otros tipos de delitos. Y tal es el caso de una patrulla de la Comandancia de Alicante que paró un vehículo con 3 personas en su interior, uno de los cuales llevaba 14 dosis de cocaína, lo que motivó su detención por tráfico de drogas, y a las otras 2 se les denunció, a los otros 2 ocupantes, por incumplimiento de las restricciones establecidas. O también a esa Guardia Civil de Calpe, donde un equipo Roca, recuerdo que son los especialistas en la investigación de robos en el campo, imputó un delito de hurto a 2 individuos, porque estos se habían apropiado indebidamente de más de 30 kilos de naranjas y limones, que fueron devueltos, gracias a Dios, a su dueño. O en Las Palmas, donde la Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona y a la investigación de otra, como autores de un posible delito de maltrato animal, ya que tras la inspección que se efectuó a la perrera se lograron encontrar 90 perros que estaban en condiciones higiénico-sanitarias deplorables y además tan solo 8 de ellos tenían el microchip. Además, quiero recordarles también, y no me quiero olvidar, esas pequeñas grandes acciones que los guardias civiles realizan en favor de las personas más vulnerables. Así, durante los últimos 5 días se han contactado con 1.528 centros y residencias al objeto de conocer de primera mano cuáles son sus necesidades. Esto nos ha permitido darles los apoyos oportunos, como ha sucedido en Córdoba, donde los guardias civiles de la Comandancia han trasladado material sanitario a 3 residencias de la provincia. O también en Albacete, donde la Guardia Civil ha hecho entrega de material sanitario a 43 centros de mayores en dicha provincia. Pero también, en este marco de actuaciones beneméritas, podemos citar las más de 400 entregas de medicamentos que se han llevado a cabo desde el Hospital Álvarez Builla, en Mieres, realizadas por los guardias civiles de Asturias, todo ello con el fin de que los pacientes que están incluidos en los grupos de riesgo de los municipios de Illano, Boal, Pesoz, Grandas de Salime y Castropol tuvieran que desplazarse hasta dicho hospital
para recoger sus tratamientos de farmacia hospitalaria y, por consiguiente, poniendo en riesgo su salud. Y termino diciéndoles que, aunque la situación está mejorando, esto no se ha acabado. Un día menos. Gracias. Muchas gracias. Y por último le paso la palabra a María José Rayo, secretaria general de Movilidad y Transporte. María José. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. En estos días de Semana Santa los niveles de movilidad siguen siendo muy bajos y el funcionamiento del sistema de transporte público se está produciendo sin ningún tipo de incidencias. En los servicios de cercanías, los niveles de utilización están siendo los de los días festivos de este periodo de alarma, muy bajo, en el entorno de una reducción del entre el 90 y 95%. En los servicios comerciales de Renfe, los servicios de AVE principalmente, fueron utilizados ayer en el entorno de 1.100 personas. Volvemos a los niveles habituales de estos días. En el transporte por carretera de larga distancia en autobús, los niveles de utilización son absolutamente testimoniales, muy poquitos viajeros en todos los itinerarios, y también en transporte aéreo vamos viendo que día a día va reduciéndose el número de operaciones en la red de aeropuertos de AENA. De esta manera, si el viernes hubo 228 operaciones, ayer, sábado, fueron 175. En el transporte de vehículos ligeros, los turismos, los de uso privado, estamos en niveles de reducción en los accesos a las principales ciudades superiores al 90% de media, y en el conjunto de la red, los datos que nos aporta la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior marcan una reducción de un 92% respecto a un día normal. Los vehículos pesados en estos días vacacionales se han reducido mucho. Pero hay que destacar, y ahí sí que quisiera hacer un reconocimiento y un agradecimiento especial, que no ha habido ningún problema de abastecimiento de medicamentos y material sanitario durante todos estos días festivos. De hecho, hubo un conato de problema minúsculo en un momento dado. Nos pusimos en contacto con las asociaciones de transportistas, con las asociaciones de empresas logísticas, y todos, absolutamente todos, se volcaron poniendo todos los medios a disposición para garantizar ese suministro de material sanitario y de medicamentos, sobre todo, tan importante en estos días. Y quisiera aprovechar estas palabras para recordar, mañana empieza una nueva semana laboral, y me voy a permitir repetir lo que ya ha indicado la comisaria principal de la Policía y el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. No estamos en ningún proceso de desescalada. Es muy importante que seamos conscientes de que continúa el estado de alarma en las mismas condiciones de limitación del derecho a la movilidad que teníamos antes de estas 2 semanas en las que ha estado vigente el permiso retribuido recuperable. Es muy importante, por tanto, que seamos conscientes que estamos en un marco normativo que nos limita mucho nuestras opciones de movilidad, y eso es una medida incómoda para todos, pero que tiene un fin de interés general y un fin de lucha contra una pandemia que nos está atacando de manera muy intensa. En este sentido, ayer el Ministerio de Sanidad publicó unas directrices sobre buenas prácticas en los centros de trabajo, y me gustaría recordar las medidas que se recogen en ese documento vinculadas al transporte. En primer lugar, aunque no está vinculada directamente al transporte, recordar la petición a las empresas de buscar maximizar la flexibilidad en las horas de entrada y salida de los turnos, en tratar de flexibilizar al máximo los horarios con objeto de evitar las aglomeraciones o la concentración de personas en las entradas y en la utilización del transporte público. Y también recordar que hay que tratar de evitar al máximo los desplazamientos al trabajo siempre que se puedan evitar, porque se puede hacer el trabajo a través de videoconferencia o de llamada telefónica. Y luego ya, concretamente para los trabajadores, para todos los ciudadanos que mañana tengan que desplazarse a sus puestos de trabajo, recordar como primera indicación la necesidad de tratar de mantener al máximo la distancia social, esos 2 metros de distancia en la medida de lo posible que se puedan mantener. También utilizar la opción de movilidad en la que se pueda garantizar con mayor certeza que se van a poder alcanzar esos 2 metros.
Recordar también que si se va en bicicleta, en motocicleta o andando por la calle no es necesario el uso de mascarilla, pero si se va andando también hay que intentar mantener esa distancia social de los 2 metros. En los vehículos privados, así como en los taxis y en las VTCs, como máximo puede ir una persona por fila de asientos y siempre intentando mantener la mayor distancia entre las personas, que es en diagonal. Y en el transporte público, tal como se ha venido diciendo, como recomendación, porque no es obligatorio, el tratar siempre que se pueda de disponer de mascarillas. En este sentido, ya saben que se va a tratar de facilitar al máximo la disposición de estas mascarillas en los grandes nodos de transporte. E indicar también que con este cambio, con esta entrada de la nueva semana laboral, el transporte público, principalmente en las horas punta, va a reforzar sus servicios. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estamos en coordinación con todas las comunidades autónomas para coordinar y colaborar en este ajuste de los horarios. Las comunidades autónomas tienen la capacitación, tienen la posibilidad de, en función de la realidad de sus territorios, ajustar esos horarios y esas frecuencias y lo comunicarán al Ministerio. Y también en el ámbito de las competencias del Ministerio de Transporte, los servicios de cercanías se reforzarán en esas horas punta. Quisiera también indicar que esta mañana se ha llevado a cabo el proceso de distribución de 156.000 mascarillas a todas las comunidades autónomas con objeto de destinarlas a los trabajadores de los servicios de transporte de competencia autonómica y local. En este sentido, agradecer también la colaboración de Correos, que con la máxima diligencia ha llevado a cabo en un día festivo esa distribución a todas las provincias españolas. Probablemente alrededor de las 3:30 acabe el reparto y mañana se producirá el reparto en las islas. Y, por último, pues un llamamiento una vez más a la importancia de esas decisiones individuales que tienen que sumar a la acción pública para tratar de acabar con este virus y acabar de manera sostenida. Esto es un proceso largo, no podemos bajar la guardia, hay que mantener la autodisciplina, hay que mantener por decisión personal lo más posible esa distancia social, protegerse con los medios que haya disponibles y pensar que vamos a vencer al virus. Este virus lo paramos entre todos, lo paramos unidos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María José. Y si hay preguntas por nuestra parte, nada más. Muy bien. Hoy varios medios del sector sanitario preguntan por la atención primaria, puesto que es el día de la atención primaria. Lo hace, por ejemplo, IM Médico, también Redacción Médica. IM Médico pregunta, en este día de la atención primaria, doctora, ¿cómo valoran el papel de la atención primaria española en la gestión de la pandemia del COVID-19? El Foro de Médicos de Atención Primaria lamenta en un comunicado que uno de los principales problemas acaecidos durante esta pandemia en nuestro país ha sido que la gestión se ha centrado en el abordaje hospitalario, no en la atención primaria. Y Redacción Médica se pregunta en esta jornada qué papel van a tener los profesionales de atención primaria en la realización de los test rápidos. Sí, a ver, la atención primaria, desde luego y sin ninguna duda, vamos, eso ahora y no solo por la pandemia, sino siempre. Yo creo que la atención primaria es el eje del Sistema Nacional de Salud y es verdad que, sobre todo, quizás hasta más mediáticamente, ¿no? Toda la atención ha estado centrada en los hospitales, pero la atención primaria ha jugado un papel fundamental hasta ahora en esta pandemia. Ha hecho todo el seguimiento de todos los casos, que había muchos que estaban teniendo un seguimiento domiciliario, que no estaban hospitalizados porque su enfermedad no tenía una gravedad como para requerir ingreso. Y todo este seguimiento de personas en los domicilios se ha estado haciendo desde atención primaria. Se ha estado también clasificando a todos los posibles casos y dando todas las indicaciones de aislamiento y de conducta, ¿no?, que se tenían que seguir con estos pacientes. Y desde luego, vamos, no me cabe ninguna duda que todavía más a partir de ahora y con todo ese proceso que cuando se inicie de desescalada, la pieza clave va a ser la atención primaria, porque la pieza clave va a ser el diagnóstico precoz de todos los casos, el aislamiento precoz, el seguimiento de los contactos, y todo esto solo puede girar alrededor de la atención primaria, si no, no lo conseguiremos. Entonces yo
creo que han tenido ya un papel fundamental, un poco por resumir, y desde luego que lo van a tener y muchísimo en todo el proceso cuando se inicie de la desescalada. Con el diagnóstico, que no tiene por qué ser test rápido, se van a poner, que ya hemos dicho en otras ocasiones, muchísima más capacidad de PCRs, se articulará el diagnóstico desde primaria con la mejor disposición que haya, pero desde luego el seguimiento de primaria será la pieza clave, vamos, no tengo ninguna duda. La siguiente pregunta se la podemos realizar al jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Cuáles son los países, General Villarroya, pregunta Cantabria Directa, cuáles son los países de donde se han repatriado a militares españoles que estaban en diversas misiones por el mundo debido al coronavirus y ya en España, dónde se han incorporado? Bueno, sí, efectivamente ha habido misiones en las cuales estábamos en función de entrenamiento de las fuerzas locales, que al haberse interrumpido este entrenamiento local, pues ya se han quedado sin cometidos temporalmente. Quiero aclarar en primer lugar que no se trata de un repliegue definitivo, sino que es de una redespliegue temporal en función de los cometidos que estaban desarrollando esas fuerzas desplegadas con misión de entrenamiento a las fuerzas locales. En este sentido, hay que decir que se han replegado fuerzas de Afganistán, de Irak, que también hoy se están iniciando un repliegue parcial de la gente que tenemos en Mali. Y nada más, porque estos son precisamente no porque haya habido casos nuestros afectados, sino porque las misiones de instrucción se han interrumpido. También tengo que resaltar que hubo un caso que ya salió en prensa, que fue un relevo que se hizo a la operación Atalanta en Somalia, no, en Djibouti en este caso, que se vio forzado a interrumpir un relevo por un caso positivo en las personas que iban a iniciar ese relevo. Ese relevo se retomará el próximo 23 de abril y continuará la misión sin ninguna otra compromiso. Y yo creo que no me dejo ninguna. Entonces, general, la cadena SER le pregunta a la doctora Sierra si existen realmente personas que sufren el virus de forma totalmente asintomática. ¿Tienen identificados pacientes de este tipo en España? Pues sí que hay pacientes que realmente son asintomáticos. Hay en países que llevan más tiempo, hay ya series hay distintos estudios en los que están viendo cuál es el impacto, ¿no?, de estos asintomáticos, y hay estudios que hablan de un 5%, de las personas infectadas a lo mejor un 5%, otros llegan al 10%, incluso algunos algo más. No hay estudios reglados en España para ver cuánto hay, pero sí que claramente se ha ido observando desde que comenzó este virus que hay personas que se infectan pero que no manifiestan síntomas, son personas asintomáticas. No es una proporción elevada por lo que sabemos hasta ahora, que como digo, cada día vamos viendo, pero sí que hay un porcentaje que son asintomáticos. Sí. Doctora, pues GN Diario le pregunta también en relación, por ejemplo, con la malaria. ¿Existen registros de infectados por COVID-19 que hayan tomado medicamentos contra la malaria? Lo que se está haciendo es que dentro de los fármacos que se están utilizando en el tratamiento de las personas con COVID, hay dos fármacos que son la cloroquina y la hidroxicloroquina, que son fármacos clásicos que se utilizan frente a la malaria y que efectivamente se están utilizando en estos pacientes. Lo que se está haciendo ahora son, participando muchos hospitales españoles y fuera de España también en muchos países, se están empezando a hacer ensayos y estudios reglados, ensayos clínicos para ver de verdad el papel de estos fármacos en el tratamiento de esta enfermedad, y yo creo que en breve tendremos realmente resultados, ¿no?, de todos estos estudios que se están haciendo, que me imagino que es a lo que se refiere la pregunta. María José Rayo, secretaria general de Transporte, después de la guía de directrices de cara al día de mañana, lunes, hay muchos medios que están preguntando sobre esa jornada. El día de mañana, por ejemplo, 20 minutos, le pregunta si se pueden especificar
en qué puntos se van a repartir esas mascarillas que podrán utilizarse de una manera, es una recomendación, al menos en Madrid y Barcelona. O La Hora Digital también pregunta, dando por hecho que se está provocando una oleada entre la población de grandes compras compulsivas de mascarillas en web que disparan los precios. Para no alimentar redes de especulación, si podíamos aclarar un poco cómo será el día de mañana en el reparto, sobre todo en estas grandes ciudades. Bueno, mañana es todavía festivo en muchas comunidades autónomas, por ejemplo, en Cataluña es festivo, con lo cual en Barcelona el proceso empezará el martes. Todo el sistema de reparto de mascarillas está siendo coordinado por el Ministerio del Interior, apoyado en el Sistema Nacional de Protección Civil, y la determinación de los nodos de transporte en los que se va a producir ese reparto de mascarillas se va a decidir a nivel de comunidad autónoma y prácticamente de ciudad. Es un proceso que se está llevando a cabo durante el día de hoy, está habiendo videoconferencias en las distintas comunidades autónomas, con lo cual mañana en aquellas comunidades en las que ya es laborable y el martes en las comunidades en las que es el lunes de Pascua, es día festivo, se producirá ese reparto. A lo largo de la tarde, previsiblemente, se irán emitiendo notas de prensa en las distintas comunidades informando del proceso concreto adecuado a las circunstancias específicas de cada uno de cada realidad territorial y de los nodos de transporte que se verán afectados. Comisaria principal, Pilar Ayue, el Grupo Nervión de Euskadi le pregunta si es cierto que hay una orden del Gobierno para que se prohíban las felicitaciones de agentes a niños o su presencia para animar a los ciudadanos. En absoluto. Sí, vamos a ver, evidentemente es importante siempre recordar cuál es la principal finalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que no es otra que la de proteger el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero también es verdad que antes que policías somos seres humanos. Nuestros policías también colaboran a sostener el ánimo de la población. Y ese tipo de conductas en ocasiones no es otra cosa más que un bálsamo que ayuda a la población a sobrellevar esta situación. Con lo cual, pues por supuesto que niego que se haya impartido ninguna instrucción en ese sentido. Cambio 16 pregunta, ante la supuesta descoordinación entre Guardia Civil y Defensa sobre actuaciones de efectivos militares durante el estado de alarma, ¿cuántos partes ha emitido la Guardia Civil advirtiendo de que las Fuerzas Armadas han realizado apoyos no solicitados y en qué comunidades se han registrado incidencias? No sé si responde el general Santiago Marín. Sí. Desde la Guardia Civil no se ha dado ningún parte a ningún sitio. Antes, al contrario, estamos trabajando de manera coordinada en aquellas actividades que llevamos conjuntamente con Fuerzas Armadas. Ya lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones, nos referimos a la protección de las infraestructuras críticas o también a las vigilancias de fronteras. También tengo que decir que diariamente recibimos en nuestras unidades un listado con las actividades que van a realizar Fuerzas Armadas en nuestra demarcación y, por lo tanto, tenemos conocimiento y, en caso de que fuera necesario apoyarles por cualquier circunstancia, pues estaríamos en disposición de saber el momento y el lugar al que acudir. Doctora Sierra, 65ymas.com pregunta sobre la actualización del protocolo, procedimiento de actuación frente a casos de infección por el coronavirus, que incluye a servicios esenciales y personas vulnerables en el grupo al que recomienda realizar test. ¿Nos puede precisar quiénes se incluirán en la categoría de personas vulnerables a las que se recomienda hacer test? Mayores, embarazadas, personas con afecciones previas. ¿Qué nos puede decir? Pues sí, efectivamente. Esto es algo que siempre hemos hecho varias modificaciones de los procedimientos, ¿no?, de actuación frente a casos de COVID, y el criterio, esto no se ha modificado, ¿no? El criterio para establecer a quién se le hace una prueba diagnóstica, además de las personas que tienen cierta gravedad, que hemos explicado en alguna ocasión, profesionales sanitarios, otro de los grupos a los que se recomienda el hacer los test diagnósticos son personas vulnerables, que efectivamente son grupos que puedan tener una enfermedad cardiovascular, respiratoria, edad avanzada, pero siempre con un criterio, igual que se funciona siempre, ¿no?, en medicina, siempre con un criterio individual, siempre con un criterio médico de su médico, pero efectivamente son grupos que son de los prioritarios para hacer test diagnósticos, como digo, no en sí mismos, sino siempre con un criterio clínico de su médico detrás.
Una última pregunta de la publicación francesa L'Echo para usted, doctora Sierra. ¿Cuándo empieza el estudio de las 30.000 familias para determinar la prevalencia del virus en la población? Y añade por qué se está tomando decisiones de vuelta parcial al trabajo antes de conocer las conclusiones de un estudio así. El estudio de las familias que dices, que es el estudio de seroprevalencia que se está preparando, está ya en una fase muy avanzada. Falta terminar de definir algunos aspectos de la parte logística. Se va a poner en marcha enseguida, en los próximos días, y como hemos dicho algunas veces, en las próximas semanas tendremos resultados. No solo en España, en casi todos los países de nuestro entorno, desde luego, por lo que venimos hablando con nuestros compañeros de otros países, se están realizando este tipo de estudios que van a ser, ahora y como a veces digo, será seguramente un continuo, y son estudios que van a ser fundamentales para toda esa etapa de transición que seguirá a la etapa de distanciamiento y de confinamiento que ahora estamos teniendo. Yo lo dije ayer también, me gustaría recalcar que lo que viene estas próximas semanas es la misma situación que hemos vivido las 2 primeras semanas, con un distanciamiento social que, por lo que venimos estudiando, es amplísimo, de más del 70%, que todas las medidas que estaban puestas en esas 2 primeras semanas van a ser las mismas que van a seguir estas semanas. Entonces entiendo que la realización de este tipo de estudios, por supuesto que va a ayudar, pero sobre todo a la fase de desescalado, que todavía, como han dicho yo creo que varias veces ya en la rueda de prensa de hoy, todavía no estamos en ella. Son fundamentales para esa fase. Pues concluimos aquí esta comparecencia. Sí les decimos a quienes ven o escuchan esta comparecencia, también a los medios de comunicación, que se desarrolla en Moncloa la videoconferencia presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes de comunidades y de ciudades autónomas. En esta videoconferencia de cada domingo, hoy participan junto al presidente los ministros competentes, Fernando Grande Marlaska, Salvador Illa, Margarita Robles, también el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y se ha añadido en la jornada de hoy la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Cuando concluya esta videoconferencia informaremos sobre nuevas comparecencias. Gracias a todos ustedes y muy buenas tardes. Gracias.